Todo lo que hace un hombre gira sobre su poder personal, prosiguió don Juan. Así pues, para quien no tiene, los hechos de un hombre poderoso son increíbles. Se necesita poder hasta para concebir lo que es el poder. Esto es lo que he estado tratando de decirte todo el tiempo. Pero sé que no entiendes, no porque no quieras, sino porque tienes muy poco poder personal. ¿Qué debo hacer, don Juan? Nada. Sigue como vas. El poder hallará el modo. Se puso de pie y dio la vuelta en círculo completo, clavando la mirada en todo lo que había en torno. Su cuerpo se movía al mismo tiempo que sus ojos. El efecto total era el de un hierático juguete mecánico que giraba ejecutando un movimiento circular preciso e inmutable. Lo miré con la boca abierta. Él ocultó una sonrisa, consciente de mi sorpresa. Hoy vas a cazar poder en la oscuridad del día, dijo, y tomó asiento. ¿Cómo dijo? Esta noche te aventurarás en aquellos cerros desconocidos, en la oscuridad. Esos no son cerros. ¿Qué son? Son otra cosa. Algo que no te imaginas, porque nunca has presenciado su existencia. ¿Qué quiere decir usted, don Juan? Siempre me asusta con esas cosas fantasmagóricas. Se rió y pateó suavemente mi pantorrilla. El mundo es un misterio, y no es para nada como te lo representas. Pareció reflexionar un momento. Su cabeza empezó a subir y bajar rítmicamente y luego sonrió y añadió. Bueno, también es como te lo representas, pero eso no es todo lo que hay en el mundo. Hay mucho más. Has estado descubriendo eso todo el tiempo y a lo mejor esta noche añades un pedazo más. Su entonación me dio escalofríos. ¿Qué planea? Le pregunté. Yo no planeo nada, me dijo. Todo lo decide el mismo poder que te permitió encontrar este sitio. Don Juan se puso en pie y señaló algo a la distancia. Supuse que deseaba que me levantase a mirar. Traté de incorporarme de un salto, pero antes de que pudiera enderezarme por entero, don Juan me empujó hacia abajo con terrible fuerza. No te pedí seguirme. Luego suavizó el tono y añadió. Esta noche la vas a pasar un poco difícil y necesitarás todo el poder personal que puedas juntar. Quédate donde estás y guárdate para más tarde. Explicó que no estaba señalando nada, sino solo cerciorándose de que ciertas cosas estaban allí. Me aseguró que todo se hallaba en orden y que yo debía sentarme en silencio y ocuparme en algo, porque tenía mucho tiempo para escribir antes de que la oscuridad terminara de cubrir la tierra. Su sonrisa era contagiosa y muy confortante. ¿Pero qué vamos a hacer, don Juan? Meneó la cabeza de lado a lado en un gesto exagerado de incredulidad. Escribe, ordenó, y me volvió la espalda. No me quedaba nada más que hacer. Trabajé en mis notas hasta que oscureció demasiado. Don Juan conservó la misma posición todo el tiempo que estuve trabajando. Parecía absorto en contemplar la distancia hacia el oeste, pero apenas me detuve, se volvió hacia mí y dijo en tono jocoso que las únicas maneras de callarme eran darme de comer, hacerme escribir o dormirme. Sacó de su mochila un bulto pequeño y ceremoniosamente lo abrió. Contenía trozos de carne seca. Me dio uno y tomó para sí otro y empezó a mascarlo. Me informó, como al descuido, que era comida de poder, necesaria para ambos en esa ocasión. Yo estaba demasiado hambriento para pensar en la posibilidad de que la carne contuviese alguna sustancia psicotrópica. Comimos en completo silencio hasta que la carne se acabó y para entonces la oscuridad era total. Don Juan se puso de pie y estiró los brazos y la espalda. Me sugirió hacer lo mismo. Dijo que era buena costumbre estirar todo el cuerpo después de dormir, estar sentado o caminar. Seguí su consejo y algunas de las hojas que conservaba bajo la camisa se escurrieron por las piernas de mi pantalón. Me pregunté si debería tratar de recogerlas, pero él dijo que lo olvidara, que ya no había ninguna necesidad de ellas y que las dejase caer donde quisiera. Entonces don Juan se acercó mucho y me susurró en el oído derecho que yo debía seguirlo muy de cerca
e imitar todo lo que hiciera. Dijo que estábamos a salvo en el sitio donde nos hallábamos, porque estábamos, por así decirlo, al filo de la noche. Esto no es la noche. La noche está allá afuera, señaló la oscuridad que nos circundaba. Luego revisó mi red portadora para ver si los guajes de comida y mis cuadernos de notas estaban asegurados, y en voz suave dijo que un guerrero siempre se cercioraba de que todo estuviese en orden, no porque creyera que iba a sobrevivir la prueba que se hallaban a punto de emprender, sino porque era parte de su conducta impecable. En vez de producirme alivio, sus admoniciones crearon la absoluta certeza de que mi fin se acercaba. Quise llorar. Don Juan sin duda tenía plena conciencia del efecto de sus palabras. Confía en tu poder personal, me dijo. Eso es todo lo que uno tiene en todo este mundo misterioso. Me jaló con gentileza y echamos a andar. Tomó la delantera un par de pasos frente a mí. Lo seguí con la vista fija en el suelo. Por algún motivo no osaba mirar en torno y enfocar los ojos en el suelo me daba una extraña calma, casi me hipnotizaba. Tras un corto camino, don Juan se detuvo. Susurró que la oscuridad total estaba cerca y que él iba a adelantarse, pero me daría su posición imitando el canto de cierto búho pequeño. Me recordó que yo ya conocía su imitación particular, rasposa al principio y después fluida como el canto de un búho verdadero. Me advirtió cuidarme muchísimo de otros cantos de tecolote que no llevarán esa marca. Al terminar, don Juan de darme estas instrucciones, yo era ya preso del pánico. Lo aferré por el brazo y me negué a soltarlo. Traté 2 o 3 minutos de calmarme lo suficiente para poder articular mis palabras. Una oleada nerviosa corría a lo largo de mi estómago y abdomen y me impedía hablar con coherencia. En voz tranquila y suave don Juan me instó a dominarme, porque la oscuridad era como el viento, una entidad desconocida e indómita, que podía engatusarme si no me cuidaba. Para vérmelas con ella tenía que estar perfectamente calmo. Tienes que dejarte ir para que así tu poder personal se aúne con el poder de la noche. Dijo que iba a adelantarse y tuve un ataque de miedo irracional. Esto es una locura, protesté. Don Juan no se enojó ni se impacientó. Rió calladamente y me dijo al oído algo que no acabé de entender. ¿Qué dijo usted?, pregunté en voz alta. Don Juan me puso la mano en la boca y susurró que un guerrero actuaba como si supiera lo que hacía, aunque en realidad no sabía nada. Repitió una frase 3 o 4 veces, como si quisiera que yo la memorizara. Dijo, un guerrero es impecable cuando confía en su poder personal, sin importar que sea pequeño o enorme. Tras una breve espera me preguntó si estaba bien. Asentí y se perdió velozmente de vista, casi sin un sonido. Traté de mirar en torno. Parecía hallarme en una zona de vegetación tupida. Solo podía discernir la más oscura de unos arbustos, o acaso árboles pequeños. Concentré mi atención en los sonidos, pero ninguno resaltaba. El silbar del viento sofocaba todos los otros ruidos, excepto el esporádico grito penetrante de búhos grandes y el trinar de otras aves. Aguardé un rato en un estado de atención extrema. Y entonces llegó el canto rasposo y prolongado de un búho pequeño. No dudé que fuera don Juan. Se oyó en un sitio a mis espaldas. Di la vuelta y eché a andar en esa dirección. Me movía despacio porque me sentía inextricablemente estorbado por las tinieblas. Anduve unos 10 minutos. De pronto una masa oscura saltó frente a mí. Di un grito y caí hacia atrás de nalgas. Mis oídos empezaron a zumbar. El susto fue tan grande que me cortó el aliento. Tuve que abrir la boca para respirar. Párate, dijo don Juan suavemente, no quise asustarte. Nada más vine a tu encuentro. Dijo que había estado observando mi absurda forma de andar y que al moverme en la oscuridad parecía yo una viejita lisiada queriendo caminar de puntitas entre charcos de lodo. La imagen le hizo gracia y rió fuerte. Procedió luego a mostrarme una forma especial de caminar en la oscuridad,
una forma que llamaba la marcha de poder. Se agachó frente a mí y me hizo pasar las manos sobre su espalda y sus rodillas, con el fin de darme una idea de la posición de su cuerpo. El tronco de don Juan estaba ligeramente inclinado hacia adelante, pero su espina se hallaba derecha. También sus rodillas estaban un poco dobladas. Caminó despacio frente a mí para hacerme notar que alzaba las rodillas casi hasta el pecho, cada vez que daba un paso, y luego echó a correr perdiéndose de vista y regresó de nuevo. Yo no concebía cómo podía correr en la oscuridad total. La marcha de poder es para correr de noche, me dijo al oído. Me instó a hacer la prueba. Le dije que sin duda me rompería las piernas al caer en una grieta o contra una roca. Don Juan dijo con mucha calma que la marcha de poder era completamente segura. Le señalé que la única manera en que yo podía comprender sus actos era suponiendo que conocía a la perfección esos montes, y así evitaba los peligros. Don Juan tomó mi cabeza entre las manos y susurró con energía: «Esta es la noche, y eso es poder». Me soltó la cabeza y añadió que de noche el mundo era distinto, y que su habilidad para correr en lo oscuro no tenía nada que ver con su conocimiento de esos cerros. Dijo que la clave era dejar al poder personal fluir libremente, para que se mezclara con el poder de la noche. Una vez que ese poder tomaba las riendas no había posibilidad de resbalar. Agregó en un tono de seriedad absoluta que si yo lo dudaba debía recapacitar por un momento en lo que estaba pasando. Para un hombre de su edad, correr por el monte a esa hora sería suicida si el poder de la noche no lo estuviera guiando. «Mira», dijo, y corrió velozmente adentrándose en la oscuridad y regresó de nuevo. Su cuerpo se movía en una forma tan extraordinaria que yo no podía creer lo que veía. Corrió sin avanzar durante un momento. La manera como alzaba las piernas me recordaba los ejercicios de calentamiento de los corredores. Me dijo entonces que lo siguiera. Lo hice, tenso e incómodo en extremo. Con la mayor cautela trataba de ver dónde ponía los pies, pero era imposible juzgar la distancia. Don Juan regresó y trotó junto a mí. Susurró que yo debía abandonarme al poder de la noche y confiar en el poquito poder personal que tenía, pues de lo contrario nunca podría moverme con libertad, y que la oscuridad me estorbaba solo porque yo confiaba en mi vista para todo cuanto hacía, sin saber qué otro modo de moverse era permitiendo que el poder fuera el guía. Hice varios intentos sin ningún éxito. Simplemente no podía soltarme. El temor de dañarme las piernas era más fuerte que yo. Don Juan me ordenó seguirme moviendo en el mismo sitio y tratar de sentir que en verdad estaba usando la marcha de poder. Dijo luego que iba a correr adelante y que esperaba su canto de tecolote. Desapareció en la oscuridad antes de que yo pudiera responder. Cerrando a ratos los ojos, troté en el mismo sitio con las rodillas y el tronco doblados durante cosa de 1 hora. Poco a poco mi tensión empezó a disminuir, hasta que me sentí bastante a gusto. Entonces oí la señal de don Juan. Corrí 5 o 6 metros en la dirección de donde vino el sonido, tratando de abandonarme, como don Juan había sugerido, pero al tropezar en un arbusto recobré de inmediato mis sentimientos de inseguridad. Don Juan me estaba esperando y corrigió mi postura. Insistió en que primero plegara yo los dedos contra las palmas de las manos, estirando el pulgar y el índice. Luego dijo que, en su opinión, yo nada más me estaba, como siempre, entregando a mis sentimientos de incapacidad, y que eso era absurdo, pues yo sabía de cierto que siempre me era posible ver bastante bien, por más oscura que estuviese la noche, si en vez de enfocar cualquier cosa barría con los ojos el suelo enfrente de mí. La marcha de poder era similar a la búsqueda de un sitio donde reposar. Ambos involucraban un sentido de abandono y un sentido de confianza. La marcha de poder requería que uno pusiera los ojos en el suelo directamente enfrente, porque cualquier vistazo a los lados producía una alteración en el fluir del movimiento. Explicó que era necesario inclinar el tronco hacia adelante para bajar los ojos,
y que la razón para levantar las rodillas hasta el pecho era que los pasos debían ser cortos y seguros. Me advirtió que al principio tropezaría mucho, pero aseguró que con práctica yo podría correr con la misma rapidez y seguridad que a la luz del día. Durante horas traté de imitar sus movimientos y de producirme el ánimo que recomendaba. Él, con mucha paciencia, trotaba en el mismo sitio enfrente de mí, o echaba una carrera corta y volvía a donde me hallaba, para enseñarme cómo se movía. Incluso me empujaba para hacerme correr unos cuantos metros. Luego se fue y me llamó con una serie de gritos de búho. De alguna manera inexplicable me moví con un grado inesperado de confianza en mí mismo. Que yo supiera, nada había hecho para despertar ese sentimiento, pero mi cuerpo parecía tener conocimiento de las cosas sin pensar en ellas. Por ejemplo, no me era posible ver realmente las rocas dentadas en mi camino, pero mi cuerpo siempre se las arreglaba para pisar los bordes y no las ranuras, con excepción de algunas ocasiones en que perdía el equilibrio por distraerme. El grado de concentración necesario para ir barriendo el área directamente enfrente tenía que ser total. Como don Juan me había advertido, cualquier leve vistazo a los lados o demasiado lejos al frente alteraba el fluir. Localicé a don Juan tras una larga búsqueda. Estaba sentado junto a unas formas oscuras que parecían ser árboles. Vino hacia mí y dijo que yo muy bien, pero que era hora de terminar, porque había estado usando su silbido bastante tiempo y de seguro ya para entonces otros podrían imitarlo. Estuve de acuerdo en que era hora de parar. Mis intentos me tenían al borde del agotamiento. Me sentí aliviado y le pregunté quién imitaría su llamado. Poderes, aliados, espíritus, quién sabe, dijo en un susurro. Explicó que esas entidades de la noche solían hacer sonidos muy melodiosos, pero se hallaban en desventaja para reproducir lo raposo de los gritos humanos o los cantos de aves. Me recomendó dejar de moverme siempre que oyera un sonido de estos y tener en mente todo lo que él me decía, porque quizá alguna otra vez necesitara realizar la identificación correspondiente. En tono confortante dijo que yo ya tenía una muy buena idea de cómo era la marcha de poder y que para dominarlo no necesitaba sino un ligero empujón, que podíamos dejar para el futuro, cuando nos aventurásemos de nuevo en la noche. Me dio palmaditas en el hombro y anunció que estaba listo para irse. «Vámonos de aquí», dijo, y echó a correr. «Espere, espere», grité frenético, «vamos caminando». Don Juan se detuvo y se quitó el sombrero. «Caray», dijo en tono perplejo, «estamos fregados. Ya sabes que no puedo caminar en lo oscuro, solo puedo correr. Me rompería las piernas si camino». Tuve la sensación de que sonreía al decir eso, aunque no podía verle la cara. Añadió, en tono confidencial, que era demasiado viejo para caminar y que lo poquito de la marcha de poder que yo había aprendido esa noche debía estirarse para cumplir con la ocasión. Si no usamos la marcha de poder nos cortarán como hierba. ¿Quiénes? Hay cosas en la noche que actúan sobre la gente. Dijo que no era importante que me mantuviera a la par con él, porque iba a dar señales repetidas, 4 gritos de búho a la vez, para permitirme seguirlo. Sugerí que nos quedáramos en esos montes hasta el amanecer, y después nos fuéramos. Replicó en un tono muy dramático que permanecer allí sería suicida, e incluso si salíamos con vida, la noche habría chupado nuestro poder personal hasta el punto en que no podríamos evitar ser víctimas del primer azar del día. No perdamos más tiempo. Vámonos de aquí. Me aseguró que trataría de ir lo más despacio posible. Sus instrucciones finales fueron que no tratara yo de emitir sonido alguno, ni siquiera un jadeo, pasara lo que pasase. Me dio la dirección general que íbamos a seguir y empezó a correr a un paso marcadamente más lento. Lo seguí, pero por más despacio que él avanzara, no podía mantenerme a la par, y no tardó en desaparecer en la oscuridad ante mis ojos. Después de quedarme solo tomé conciencia de que había adoptado un andar bastante rápido sin darme cuenta.
y eso fue un choque para mí. Traté largo rato de mantener ese paso, y entonces oí el llamado de don Juan ligeramente a mi derecha. Silbó 4 veces en sucesión. Tras un rato muy corto volví a oír su canto de búho, esta vez totalmente a la derecha. Para seguirlo tuve que dar una vuelta de 45 grados. Empecé a avanzar en la nueva dirección, esperando que los otros 3 silbidos de la serie me permitieran una mejor orientación. Oí un nuevo llamado que colocaba a don Juan casi en la dirección de donde veníamos. Me detuve a escuchar. Oí un sonido muy nítido a corta distancia, algo como 2 piedras golpeadas una contra otra. Me esforcé por escuchar y noté una serie de ruidos suaves, como si alguien frotara 2 piedras suavemente. Hubo otro canto de búho y entonces supe a qué se había referido don Juan. Había en el sonido algo verdaderamente melodioso. Era definitivamente más largo que el canto de un búho verdadero, e incluso más dulce. Experimenté una extraña sensación de susto. Mi estómago se contrajo como si algo jalara hacia abajo la parte media de mi cuerpo. Di la vuelta y empecé a semitrotar en la dirección contraria. Oí un apagado canto de búho en la distancia. Hubo una rápida sucesión de otros 3 gritos. Eran de don Juan. Corrí en su dirección. Sentí que debía ya de estar como a medio kilómetro, y si mantenía ese paso no tardaría en dejarme irremediablemente solo en aquellos cerros. Yo no comprendía por qué don Juan se adelantaba, cuando podía haber corrido en torno mío si necesitaba mantener ese paso. Advertí entonces que algo parecía moverse conmigo a mi izquierda. Casi podía verlo en la periferia extrema de mi campo visual. Estaba a punto de ceder al pánico, pero una idea tranquilizante cruzó mi mente. No era posible que viese nada en la oscuridad. Quise mirar en esa dirección, pero temía perder impulso. Otro grito de búho me sacó bruscamente de mis deliberaciones. Venía de mi izquierda. No lo seguí, porque era sin duda el grito más dulce y melodioso que jamás había oído. Sin embargo, no me asustó. Había en él algo muy atrayente, o quizá obsesivo, o incluso triste. Entonces, una masa oscura muy veloz cruzó de izquierda a derecha delante de mí. Lo repentino de su movimiento me hizo mirar adelante. Perdí el equilibrio y choqué ruidosamente contra unos arbustos. Caí de costado y entonces oí el sonido melodioso a unos pasos a mi izquierda. Me levanté, pero antes de que pudiera avanzar de nuevo hubo otro sonido, más urgente y apremiante que el primero. Era como si algo que había allí quisiera hacer que me detuviese y escuchara. El sonido del canto de búho fue tan prolongado y suave que calmó mis temores. Me habría detenido en verdad, de no haber oído en ese preciso momento los 4 silbidos rasposos de don Juan. Parecían más cerca. Di un salto y eché a correr en esa dirección. Tras un momento noté de nuevo cierto parpadeo o una onda en la oscuridad a mi izquierda. No era propiamente una percepción visual, sino más bien un sentimiento, y sin embargo me hallaba casi seguro de estarlo captando con los ojos. Se movía más aprisa que yo y de nuevo cruzó de izquierda a derecha, haciéndome perder el equilibrio. Esta vez no caí, y extrañamente el no caer me molestó. De pronto me puse furioso y la incongruencia de mis sentimientos me produjo un verdadero pánico. Traté de acelerar mi paso. Quería lanzar yo mismo un canto de tecolote para que don Juan supiera mi paradero, pero no me atreví a desobedecer sus instrucciones. En ese momento, una cosa grotesca se presentó a mi atención. Había en verdad algo como un animal a mi izquierda, casi tocándome. Salté involuntariamente y viré a la derecha. El susto casi me sofocó. Me hallaba tan intensamente dominado por el miedo que no había pensamientos en mi mente mientras corrían las tinieblas lo más rápido posible. El miedo parecía ser una sensación física sin nada que ver con mis ideas. Esa condición me resultaba insólita.
en el curso de mi vida, mis temores siempre habían tenido como marco un matriz intelectual, y se habían engendrado en situaciones sociales ominosas o en rasgos peligrosos en la conducta de la gente hacia mí. Esta vez, empero, mi miedo era una verdadera novedad. Procedía de una parte desconocida del mundo y me afectaba en una parte desconocida de mi ser. Oí un canto de búho muy cerca, ligeramente a mi izquierda. No pude captar los detalles de su timbre, pero parecía ser de don Juan. No era melodioso. Amainé mi carrera. Siguió otro canto. Tenía la aspereza de los silbidos de don Juan, de modo que apresuré el paso. Llegó un tercer silbido desde una distancia muy corta. Pude discernir una masa oscura de rocas, o tal vez árboles. Oí otro grito de búho y pensé que don Juan me estaba esperando porque ya habíamos salido del campo de peligro. Me hallaba casi al filo del área más oscura, cuando un quinto silbido me congeló. Pugné por mirar al frente, a la zona oscura, pero un súbito sonido crujiente a mi izquierda me hizo volverme a tiempo para notar un objeto negro, más negro que el entorno, rodando, deslizándose a mi lado. Boqueando me aparté de un salto. Oí un chasquido, como si alguien chasqueara los labios, y entonces una masa oscura muy grande brotó de golpe del área más oscura. Era rectangular como una puerta y tendría 2,5 o 3 metros de alto. Su aparición repentina me hizo gritar. Por un momento mi susto fue enteramente desproporcionado, pero un segundo después me hallaba inmerso en una calma impresionante, mirando la forma oscura. Mis reacciones fueron, en lo que a mí concernía, otra novedad absoluta. Cierta parte de mí mismo parecía jalarme con extraña insistencia hacia el área oscura, mientras otra parecía resistirse. Era como si por un lado quisiera cerciorarme y por otro tuviera ganas de salir corriendo histéricamente. Apenas oía los silbidos de don Juan. Parecían muy cercanos y frenéticos, eran más largos y más rasposos, como si estuviera lanzándolos al correr hacia mí. De pronto parecí recobrar el dominio de mí mismo, y pude dar media vuelta, y durante un momento corrí exactamente como don Juan había querido que lo hiciera. —¡Don Juan! —grité al encontrarlo. Me puso la mano en la boca y me hizo seña de seguirlo, y ambos trotamos a un paso muy cómodo hasta llegar a la saliente de piedra arenisca donde estuvimos antes. Nos sentamos en la saliente y permanecimos en completo silencio durante cosa de 1 hora, hasta el amanecer. Luego tomamos comida de los guajes. Don Juan dijo que debíamos permanecer en la saliente hasta mediodía, y que no íbamos a quedarnos dormidos, sino que hablaríamos como si no hubiese nada fuera de lo común. Me pidió relatar con detalle todo lo ocurrido desde el momento en que me dejó. Cuando terminé mi relato, permaneció en silencio un buen rato. Parecía inmerso en pensamientos profundos. La cosa no está tan buena que digamos, dijo por fin. Lo que te sucedió anoche fue muy grave, tan grave que ya no puedes aventurarte solo en la noche. De ahora en adelante las entidades de la noche no te dejarán en paz. ¿Qué me sucedió anoche, don Juan? Tropezaste con unas entidades que están en el mundo y que actúan sobre la gente. No sabes nada de ellas porque nunca las has encontrado. Quizás sería más propio llamarlas entidades de las montañas. No pertenecen realmente a la noche. Las llamo entidades de la noche porque en la oscuridad se las puede percibir con mayor facilidad. Están aquí, a nuestro alrededor, a toda hora. Solo que de día es más difícil percibirlas, simplemente porque el mundo nos es familiar, y lo que es familiar se sale adelante. En cambio, en la oscuridad todo es igualmente extraño, y muy pocas cosas se salen adelante. Así que de noche somos más susceptibles a esas entidades. ¿Pero son reales, don Juan? Seguro. Son tan reales que por lo común matan a la gente.
sobre todo a los que se pierden en el monte y no tienen poder personal. Si usted sabía que son tan peligrosas, ¿por qué me dejó solo ahí? Solo hay un modo de aprender, poniendo manos a la obra. No tiene caso estar nomás hablando del poder. Si quieres conocer lo que es el poder y si quieres guardarlo, debes emprender todo por tu cuenta. El camino del conocimiento y el poder es muy difícil y muy largo. Habrás notado que hasta anoche nunca te he dejado aventurarte solo en la oscuridad. No tenías suficiente poder para hacerlo. Ahora tienes suficiente para dar una buena batalla, pero no para quedarte solo en lo oscuro. ¿Qué pasaría si lo hiciera? Morirías. Las entidades de la noche te aplastarían como a un bicho. ¿Quiere eso decir que no puedo pasar la noche solo? Puedes pasar la noche solo en tu cama, pero no en el monte. Y en el llano, te hablo del despoblado, donde no hay gente, y especialmente del despoblado de las montañas altas. Como las moradas naturales de las entidades de la noche son las rocas y las grietas, no puedes ir a las montañas de ahora en adelante, a menos que hayas guardado suficiente poder personal. Pero, ¿cómo puedo guardar poder personal? Lo estás haciendo al vivir como te he recomendado. Poco a poco estás tapando todos tus puntos de desagüe. No tienes que hacerlo en forma deliberada, porque el poder siempre encuentra un modo. Aquí me tienes a mí, por ejemplo. Yo no sabía que estaba guardando poder cuando empecé por primera vez a aprender las cosas del guerrero. Igual que tú, creí que no estaba haciendo nada en particular, pero no era así. El poder tiene la peculiaridad de que no se nota cuando se lo está guardando. Le pedí explicar cómo había llegado a la conclusión de que era peligroso para mí quedarme solo en la oscuridad. Las entidades de la noche iban moviéndose a tu izquierda, dijo. Trataban de aunarse con tu muerte, sobre todo la puerta que viste. Era una entrada, ¿sabes? Y te habría jalado hasta obligarte a cruzarla, y ese habría sido tu fin. Mencioné, lo mejor que pude, que me parecía muy extraño que siempre me pasaran cosas cuando él estaba cerca, y que era como si él mismo hubiera estado urdiendo todos los sucesos. Las veces que yo había estado solo en el monte de noche, todo había sido perfectamente normal y tranquilo. Jamás experimenté sombras ni ruidos extraños. De hecho, jamás me asustó nada. Don Juan chasqueó la lengua suavemente y dijo que todo era prueba de que él tenía suficiente poder personal para llamar en su ayuda a una miríada de cosas. Tuve el sentimiento de que acaso insinuaba haber llamado realmente a algunas personas como confederados. Don Juan pareció leer mis pensamientos y rió fuerte. No te fatigues con explicaciones, me dijo. Lo que dije no tiene sentido para ti, simplemente porque todavía no tienes bastante poder personal. Pero tienes más que al principio. Así que han comenzado a pasarte cosas. Ya tuviste un poderoso encuentro con la niebla y el rayo. No es importante que comprendas lo que te pasó aquella noche. Lo importante es que hayas adquirido esa memoria. El puente y todo lo demás que viste aquella noche se repetirán algún día, cuando tengas bastante poder personal. ¿Con qué objeto se repetiría todo eso, don Juan? No sé. Yo no soy tú. Solo tú puedes responder. Todos somos distintos. Por eso tuve que dejarte solo anoche. Aunque sabía que era mortalmente peligroso, tenías que tener un duelo con esas entidades. El motivo por el que elegí el canto del tecolote fue porque los tecolotes son mensajeros de las entidades. Imitar el canto del tecolote las hace salir. Se volvieron peligrosas para ti, no porque sean malas de naturaleza, sino porque no fuiste impecable. Hay en ti algo muy torcido, y yo sé lo que es. Nada más me estás llevando la corriente. Toda tu vida le has llevado la corriente a todo el mundo, y eso, claro, te coloca automáticamente por encima de todos y de todo. Pero tú mismo sabes que eso no puede ser. Eres solo un hombre y tu vida es demasiado breve para abarcar todas las maravillas y todos los horrores de este mundo prodigioso. Por eso tu manera de darle cuerda a la gente es una cosa asquerosa que te hace quedar muy mal. Quise protestar. Don Juan había dado en el clavo.
Por un instante me enojé, pero como había sucedido antes, el escribir me dio suficiente despego para permanecer impasible. Creo que tengo la cura, dijo. Hasta tú estarías de acuerdo conmigo si recordaras lo que hiciste anoche. Corriste tan rápido como cualquier brujo solo cuando tu adversario se puso insoportable. Los dos sabemos eso y creo que ya te encontré un digno adversario. ¿Qué va a hacer ahora, don Juan? No respondió. Se puso en pie y estiró el cuerpo. Pareció contraer cada músculo. Me ordenó hacer lo mismo. Debes estirar tu cuerpo muchas veces durante el día. Mientras más veces mejor, pero nada más después de un largo periodo de trabajo o un largo periodo de descanso. ¿Qué clase de adversario me va usted a poner? Por desgracia, solo nuestros semejantes son nuestros dignos adversarios. Otras entidades no tienen voluntad propia y hay que salirles al encuentro y sonsacarlas. Nuestros semejantes, en cambio, son implacables. Ya hemos hablado bastante, dijo don Juan en tono abrupto. Antes de irte debes hacer una última cosa. Ahora mismo voy a decirte algo para que sepas por qué estás aquí y te tranquilices. La razón de que sigas viniendo a verme es muy sencilla. Todas las veces me has visto, tu cuerpo ha aprendido ciertas cosas, aún sin tú quererlo. Y finalmente ahora tu cuerpo necesita regresar conmigo para aprender más. Digamos que tu cuerpo sabe que va a morir, aunque tú jamás piensas en eso. Así pues, he estado diciéndole a tu cuerpo que yo también voy a morir, y que antes de eso me gustaría enseñarle ciertas cosas, cosas que tú mismo no puedes darle. Por ejemplo, tu cuerpo necesita sustos, le gustan, tu cuerpo necesita la oscuridad y el viento. Tu cuerpo conoce la marcha del poder y arde en deseos de probarlo. Tu cuerpo necesita poder personal y arde en deseos de tenerlo. Digamos pues que tu cuerpo regresa a verme porque soy amigo suyo. Se quedó en silencio un largo rato. Ya he dicho que el secreto de un cuerpo fuerte no consiste en lo que haces, sino en lo que no haces. Ahora es tiempo de que no hagas lo que siempre haces. Siéntate aquí hasta que nos vayamos y no hagas. No le entiendo, don Juan. Puso las manos sobre mis notas y me las quitó. Cerró la libreta y luego la arrojó a lo lejos. Sobresaltado empecé a protestar. Señaló un arbusto grande y me dijo que fijara mi atención, no en las hojas, sino en las sombras de las hojas. Dijo que correr en la oscuridad, en vez de nacer del miedo, podía ser la reacción muy natural de un cuerpo jubiloso que sabía cómo no hacer. Repitió una y otra vez, susurrando en mi oído derecho, que no hacer lo que yo sabía hacer era la clave del poder. En el caso de mirar un árbol, lo que yo sabía hacer era enfocar inmediatamente el follaje. Nunca me preocupaban las sombras de las hojas, ni los espacios entre las hojas. Sus recomendaciones finales fueron que empezara a enfocar las sombras de las hojas de una sola rama para luego recorrer todo el árbol, y que no dejara mis ojos volver a las hojas, porque el primer paso deliberado para juntar poder personal era permitir al cuerpo no hacer. ¿Acaso fue por mi fatiga o mi excitación nerviosa? Pero me abstraje a tal grado en las sombras de las hojas que para cuando don Juan se puso en pie, yo ya casi podía agrupar las masas oscuras de sombra tan efectivamente como por lo común agrupaba el follaje. El efecto total era sorprendente. Luego me dijo que dejara a mi poder almacenado guiarme a través de los arbustos hasta mi libreta. Me empujó al chaparral. Caminé al azar un momento y entonces la encontré. Pensé que debía haber memorizado inconscientemente la dirección en que don Juan la arrojó. Él explicó el evento diciendo que fui directamente a la libreta porque mi cuerpo se había empapado durante horas en no hacer. Al volver a su casa,
Don Juan me recomendó trabajar en mis notas como si nada me hubiera pasado, y no mencionar ninguno de los eventos que experimenté, ni preocuparme por ellos. Tras un día de descanso anunció que debíamos dejar la región durante unos días, porque era aconsejable poner tierra de por medio entre nosotros y aquellas entidades. Dijo que me habían afectado profundamente, aunque todavía yo no notara su efecto porque mi cuerpo no era lo bastante sensible. Sin embargo, en muy poco tiempo me enfermaría de gravedad a menos que regresara al sitio de mi predilección a limpiarme y a restaurarme.